este derecho bajo los canales y mecanismos jurídicos, tanto en el marco nacional como en el marco internacional. El hecho que el derecho a la educación esté presente en la declaración es importante porque si esta posibilidad de justiciabilidad en nuestro país se negara, diríamos, es posible presentar el caso en la Corte Interamericana, porque México y la mayor parte de los países han firmado los acuerdos en torno a esta cuestión de este derecho a la educación, ¿no? Ustedes están revisando algunas cuestiones. Bueno, hay... y también en esta investigación señalábamos que el marco jurídico no parece asegurar por sí mismo el derecho a la educación de jóvenes y adultos, les decía, una investigación que se encuentran en condiciones negativas. Y aquí cabe señalar que esta efectividad del derecho a la educación no solamente es el ingreso a la escuela, no solamente es la permanencia, sino también lo que se llama el derecho efectivo, que este derecho efectivo debe estar acompañado de otros derechos. O sea, el derecho a la educación en sí mismo no lo podemos leer si no lo leemos en relación a la declaración en su conjunto. Por lo tanto, los niños que asisten a las escuelas tienen que tener apoyo para el desayuno escolar, apoyo para los libros, los cuadernos, porque las investigaciones han reportado que los más pobres son los que pagan la educación, ¿no? Está el estudio de Smelkes, está el estudio de Teresa Bracho sobre desigualdad educativa, está el estudio de Ruth Mercado, donde señala que la gratuidad es algo que se negocia en las escuelas. Entonces, esto ya está documentado. Y finalmente quiero presentar de manera muy general esta experiencia que nosotros estamos analizando, que es una unión popular y que está luchando por la defensa de la escuela pública. Es una organización que en principio se planteó la necesidad de luchar por mejorar las condiciones de vida de una población en particular. Esta organización crece en Nezahualcóyotl, y a partir de la defensa de la lucha por la vivienda, el transporte, el mercado, también el derecho a la educación es como un punto fundamental. Y hacen ellos mismos en su parte discursiva la referencia a este artículo tercero constitucional, que es el artículo tercero el que les permite de alguna manera proceder, exigir la educación ante las autoridades correspondientes. A la fecha de hoy esta organización cuenta con 70 escuelas de educación, desde preescolar hasta la universidad, tiene centros de educación de adultos, cuenta con centros de atención especializada. Y bueno, nosotros lo que queremos señalar es que sí es posible bajo la presión social exigir el derecho a la educación. El punto de quiebre que pasa en varios países en América Latina es precisamente la justiciabilidad, pero señalamos, si en México no es posible, sí se puede ir a las cortes internacionales. En el caso de México lo que sí tenemos son ejemplos del derecho a la salud. Si una comunidad se organiza, es posible que pueda demandar que se construya una clínica en esa comunidad, y esto ha sido posible. Pero en el caso de la educación no tenemos casos de esa naturaleza, y lo que se plantea que sí es un compromiso de todos de apoyar estas demandas a la educación. No es el individuo frente al Estado, sino son las colectividades, y me estoy refiriendo a padres de familia, alumnos, organizaciones civiles, universitarios, universidades, tal como se hace en Brasil, que acompañan un derecho hasta lograr su objetivo. Muchas gracias. Pues, gracias, Mercedes. Vamos a pasar a la participación del doctor Miguel Ángel Rodríguez, director de Caja Negra, revista de Ciencias Políticas y Humanidades de la Universidad Autónoma de Puebla, fundador de la licenciatura y la maestría en Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Puebla, director del periódico digital www.educacioncontracorriente.org, miembro del grupo de redacción del Observatorio Ciudadano de la Educación AC y miembro de Contracorriente AC. Gracias por su participación. Bueno, yo me voy a concentrar en realizar una experiencia reciente que justamente ilustra los caminos a través de los cuales la sociedad civil puede organizarse para intentar hacer justiciable, hacer vinculante, dicen los teóricos de la filosofía,
los derechos sociales fundamentales. Los derechos sociales fundamentales, como es sabido, son aquellos derechos que permiten a las personas tener acceso a otro tipo de bienes: la salud, la alimentación, la vivienda y la educación. Hasta donde yo entiendo, son los 4 derechos fundamentales que están tutelados y garantizados a nivel internacional. Es parte de lo que México ha también signado en diferentes momentos en estos convenios internacionales. La prueba de evaluación nacional de logro académico en centros escolares, ENLACE, es discriminatoria de las estudiantes y los estudiantes indígenas que asisten a la educación básica de México. Con fecha 22 de febrero del año en curso, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, después de casi 3 años de penoso litigio, resolvió que la prueba ENLACE representa un agravio contra pueblos, contra pueblos y comunidades infantiles indígenas del país. Y lo peor, añaden, es que de no intervenir la Secretaría de Educación Pública para corregir esta distorsión, dice el dictamen, el mal estatal se arraiga y corre el riesgo de convertirse en una discriminación estructural. Es el CONAPRED. El CONAPRED originalmente no forma parte de los poderes públicos que constituyen a una república federal. Quiero decir, no es parte directamente del poder ejecutivo, no es parte del poder judicial, no es parte del poder legislativo. Es parte de un sistema de pesos y contrapesos que permiten efectivamente conducir las demandas sociales a través de instituciones públicas, pero no está dentro del marco, digamos, reconocido como de actores políticos fundamentales de la vida de una república. Un grupo de profesores indígenas, que llamaré de cultura ciudadana, una cultura ciudadana se caracteriza por una persona que tiene percepciones, sentimientos y conocimientos más allá de la parroquia, más allá de su localidad, más allá de su estado y quizá a nivel nacional. Entonces hablamos de un grupo de profesores, de 3 profesores indígenas que trabajan en una escuela que se llama El Porvenir, paradójicamente, y que dotados de instrumentos jurídicos nacionales e internacionales con el conocimiento de esta legislación, deciden construir su propia vía para defender lo que consideran un acto discriminatorio, una acción estatal discriminatoria en contra de la infancia indígena. Entonces, un grupo de profesores indígenas que llamaré de cultura ciudadana de la escuela bilingüe El Porvenir, ubicada en la comunidad Mistel del municipio de San Juan Cancuc, en el estado de Chiapas, en donde el 34% de la población es indígena, decidió agotar los cauces legales y el diálogo institucional como camino para mostrar que la prueba ENLACE, la misma que sistemáticamente critica en los últimos lugares a los alumnos indígenas de la educación básica de México, se transforma en los hechos, tanto por el diseño metodológico como por el contenido de los reactivos, en una acción estatal que genera y promueve la exclusión social. La pregunta aquí es, ¿qué significado moral y jurídico tendrá para la prueba ENLACE y para las comunidades escolares indígenas la iniciativa de Mixtel? Bueno, los profesores del Porvenir sintieron y sometieron a examen crítico el sentimiento de injusticia. Dice Amartya Sen que el problema de la injusticia empieza justamente por una indignación, por un sentimiento de indignación frente a la injusticia. Pero si ese sentimiento de indignación frente a la injusticia no es capaz de ser sometido a la evaluación de la razón, a la evaluación de lo racional y de lo razonable, entonces puede ser que solamente se trate de una percepción de la injusticia, pero no ciertamente de una objetividad sólidamente fundamentada para demostrar la injusticia. Entonces, ellos saltaron en este sentido de Amartya Sen, quizás sin saberlo o perfectamente lúcidos como son, entendieron perfectamente este sentido. Dice, el sentimiento original se convirtió entonces en un escrutinio racional. Elaboraban un diagnóstico que demostrara claramente que sus conclusiones de discriminación estaban objetiva y sólidamente fundamentadas. Pero no acudieron a ninguno de los partidos políticos para canalizar las demandas. Los partidos políticos, que por supuesto, como todo el mundo sabe, consumen una buena parte del presupuesto público, pues no resultaron atractivos para este grupo de profesores que estaban defendiendo, digamos, un derecho.
un derecho consagrado, por cierto, perfectamente en el artículo 3º, en el artículo 2º constitucional, en la Ley General de Educación y toda la normatividad, digamos, ordinaria. Tampoco recurrieron a las autoridades educativas superiores inmediatas, al secretario de Educación Pública, al supervisor, o al poder, o directamente con tu cambio. Ni solicitaron el apoyo del Poder Legislativo o el Poder Judicial. Los profesores interpusieron su queja en el Consejo Nacional para prevenir la discriminación con la PRE. Bueno, seguramente encontraron por ahí una vía, digamos, mucho más accesible a escuchar la voz de los diferentes. A veces esa es una enorme dificultad, hasta por el idioma. Bueno, en mi opinión, el acto de los profesores del Porvenir revela nítidamente lo que el célebre filósofo del derecho, Luigi Ferrajoli, identifica como la crisis de legalidad del Estado de Derecho. Luigi Ferrajoli, pensando fundamentalmente en Italia, pero digamos Italia no está muy lejana, lo ocurre con México, dice que tenemos una crisis del Estado, tres crisis del Estado. Una crisis de legalidad. Esta crisis de legalidad que aquí identifico consiste en que las normas no tienen ningún poder vinculante, existen como poesía constitucional, existen como programas vacíos de contenidos, ahí están, pero no hay instrumentos para hacerlos justiciables. Entonces, dice, hay una crisis de legalidad cuando no hay manera de que la Constitución o las normas ordinarias puedan hacerse vinculantes. Esto es, que exista una justiciabilidad, que exista una vinculación efectiva entre las normas, entre el contenido de las normas y el ejercicio del derecho. También dice que hay una crisis, digamos, del Estado social. El Estado social, digamos, con una matriz fundamentalmente neoliberal, que reconoce también fundamentalmente las garantías individuales, entra en choque cuando esta tercera y cuarta generación de derechos sociales introduce por primera vez los actores colectivos en el ámbito del derecho, y entonces se transforman los sujetos del derecho. Ya no son sujetos de derecho individuales, sino que son sujetos de derechos colectivos. Para garantizar los derechos individuales del Estado neoclásico liberal, pues no hace falta más que el Estado garantice las llamadas libertades negativas, pues el derecho al voto, la libertad de conciencia y algunas otras que son reconocidas por todos ustedes.